Una más. Eh, bueno, a Manu creo que muchos le conocéis. Bueno, pues estuvo en Bicode. Además, pues mantiene unos cuantos pedazos de software a los que podéis acceder en GitHub. Ha dado algún meetup y he conseguido engañarle para que nos contase esto de los conceptos. No estoy convencido de que vaya a estar de acuerdo con él, pero esta es la parte divertida. A mí me ha dado la sensación antes que no. ¿Vale? Bien, eso siempre es sano. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos cuentas esto de los conceptos y luego ya nos peleamos. Vale. Bueno, os voy a hablar un poco de la explicación técnica se conoce coloquialmente como concept slide, ¿vale? Esto consiste básicamente en dar capacidades al lenguaje, a nivel de lenguaje, de añadir constraints a nuestras plantillas, de tal manera que no sea eso de antes, del duck typing, de decir, yo lo escribo y rezo para que compile, ¿vale? La idea es dar una sintaxis de manera que sea sencillo tanto comprobar propiedades que tenga un cierto tipo y luego usar esas propiedades para con una sintaxis más o menos sencilla limitar el uso de las plantillas a esas propiedades, ¿vale? Vale. Voy a poner el ejemplo de la programación genérica en C++ hasta ahora, ¿vale? Es básicamente duck typing, por eso pongo el ejemplo del pato. Que consiste básicamente en que nosotros escribimos una plantilla, tiene como parámetro el tipo del supuesto parámetro que puedes pasar a la función y se supone que el tipo de esa variable tiene una función quack, ¿vale? Y aquí lo del se supone es muy importante, porque hasta ahora todas las plantillas en C++ trabajan bajo este se supone. ¿Qué pasa cuando no lo tiene? Que tenemos esos maravillosos errores de compilación por los que todos trabajamos con este lenguaje, porque nos encantan, ¿vale? O sea, ¿vale? Por eso pongo ahí talk de 10, dices 10, quack, que, ¿vale? Podría poner el error de compilación, espero que ese no fuera especialmente feo, ¿vale? Pero si queréis ejemplos feos de errores de compilación, luego os enseño, ¿vale? Entonces, dado un tipo cualquiera T, una posible mejora a este comportamiento que trabajamos cuando hacemos plantillas en C++, que consiste básicamente en coger, escribir, cerrar los ojos, darle al error de compilación y rezar para que eso no explote, ¿vale? Una mejora podría ser, dado un tipo T, digo, ¿puedo preguntar sobre qué propiedades semánticas tiene? Es decir, ¿implementa las semánticas que yo estoy buscando para ese tipo de dato? ¿Vale? Por otro lado, ese tipo T, además de implementar esas semánticas, las implementa usando la sintaxis que yo esperaba, que a la hora de programar, a la hora de escribir nuestra función, lo más importante, me da igual que haga lo que yo espero que haga, pero si no lo sé escribir, pues mal vamos, ¿vale? Al final, el sistema de tipos consiste en eso. Un tipo tienes tanto la semántica del tipo, que es aquello que puede hacer, digamos, versus la sintaxis que provee el tipo, que es cómo puedes hacerlo, cómo puedes escribirlo como programador, ¿vale? Entonces, lo ideal sería tener alguna manera de coger y decir, coño, ¿puedo comprobar esto? ¿Vale? ¿Puedo comprobar qué sintaxis tiene? ¿Puedo probar qué semántica tiene? ¿Vale? Realmente sí podemos, y hasta ahora sí se ha podido, ¿vale? Y aquí estamos en el maravilloso mundo de la metaprogramación en C++, sí podemos. Otra cosa es que la sintaxis sea horrible y que cuando falle siga dando esos mensajes de compilación horribles, ¿vale? Pero por poder se puede. No voy a entrar en temas de en qué consiste exactamente esto, ¿vale? En concreto, esta sería la versión, digamos, más avanzada de cómo hacer esto hasta ahora sin concepts. No voy a entrar en discusión. El que quiera ver cómo se hace esto, que me vea en Berlín en el Meeting C++ dentro de 3 semanas o se lo cuento por correo, me da igual, ¿vale? Pero no voy a entrar en esto. La cosa es que sí se puede hacer. A ver, ¿dónde está el puntero? ¿Vale? Esto sería como una especie de decir, esta función solo vale si el tipo T es traceable. Es decir, se puede multiplicar por 2. De tal manera que cuando esto falle, por lo menos cuando ves el error de compilación, verás ahí enable if no tiene traceable de no sé qué. Y más o menos pues te puedes hacer una idea de por qué esto no funciona, ¿vale?
Problemas, efectivamente es muy tricky, no tiene, el lenguaje no tiene soporte para hacer esto, o sea, simplemente estás jugando con el sistema de tipos inventándote historias, ¿vale? Pero el lenguaje per se no tiene soporte para hacer esto. No es intuitivo precisamente por esto, ¿vale? Realmente, aunque todas las bibliotecas genéricas de C++ hacen estas historias, muy poca gente realmente lo entiende bien y por tanto muy poca gente es capaz de mantener esas bibliotecas y por tanto muy poca gente es capaz de depurarlas, ¿vale? Entonces es un problema muy grave porque yo os cuento estas historias, os pongo este código aquí, Dios mío, ¿qué es esto? Y si cogéis cualquier implementación de la STL es esto, básicamente, a cascoporro, ¿vale? Entonces es un problema real, no es una cosa que estamos 4 tarados que nos aburrimos en nuestra casa y nos podemos hacer metaprogramación, ¿vale? Realmente es un problema real, ¿vale? Entonces necesitamos conceptos, ¿vale? Soporte real en el lenguaje para la definición y chequeo de conceptos, ¿vale? Entonces, ¿qué es un concepto? ¿Vale? Pues básicamente un concepto, como dice ahí, no creáis que me lo sé de memoria, lo he copiado de CPP Reference, básicamente, y lo he traducido, ¿vale? Es el conjunto de propiedades tanto semánticas como sintácticas que tiene un tipo, ¿vale? ¿Vale? Concept Light, en lo que consiste esa propuesta es añadir sintaxis, para el chequeo de propiedades sintácticas, ¿vale? Y la declaración de propiedades sintácticas. Nótese que no dice semánticas en ningún lado. Eso es un lío, ¿vale? Entonces, al rechazar la propuesta para el 11, entre otras cosas, se rechazó, si yo no estoy... Creo que sí, ¿no? Si no, corrígeme, se rechazó en parte el chequeo de semántica, ¿vale? Algo de soporte de semántica sí tenía, ¿vale? Entonces, sí, ¿vale? Concept Light lo ha dejado un poco como más simplificado, ¿vale? Vamos a chequear solo sintaxis. En la mayoría de los casos nos vale, precisamente porque somos programadores y entendemos que la función sumar se supone que suma, ¿vale? Y si no suma, pues le pones un contrato, ¿vale? Y compruebas que suma, ¿vale? Pero eso es otro ámbito totalmente diferente, ¿vale? Voy a definir primero cómo se declara un concepto, ¿vale? Un concepto no viene a ser más que un predicado lógico sobre un tipo, punto, ¿vale? No es más. O sea, tendrá sintaxis que tenga y tal, pero al final es eso. Nosotros lo que queremos hacer es escribir un predicado lógico que nos diga si se cumple una cierta propiedad sobre un tipo y luego usar ese predicado lógico en una plantilla. Punto. Ya está. Ya lo de la sintaxis es otra historia, ¿vale? Entonces, hablando ya en código, ¿vale? El concepto podría ser una función booleana implícitamente constExpr, porque claro, estás hablando de propiedades de un tipo, por tanto es un valor conocido en tiempo de compilación y por tanto no es que pueda, es que tiene que ser constExpr, ¿vale? Devuelve un booleano, ¿vale? Y el nombre, pues le dais el nombre que queráis. Y lo que devuelve, pues los requerimientos del cuerpo de la función, el mismo que el resto de funciones constExpr, ¿vale? Entonces, en principio, yo entiendo que esto no es complicado, ¿vale? La complicación viene cuando te dicen que hay otra manera de hacerlo, ¿vale? Que sería así, ¿vale? Que sería usando una plantilla de variable que se introducieron en el C++14. ¿Quién conoce lo que es una plantilla de variable? Vale, lo que me esperaba, ¿vale? Pues básicamente es una variable que tiene un parámetro de plantilla y según cómo la instancia, si realmente es una variable u otra, es una rayada, ¿vale? Pero tiene ciertos usos, uno de ellos es este, ¿vale? Pues usar ese predicado, escribirlo como una variable, de tal manera que al usar el predicado, en vez de llamar a la función, digamos, simplemente lees la variable. Instancias, en este caso, la plantilla de variable con el tipo que quieres chequear, ¿vale? En principio, habría que elegir, ¿vale? Voy a dejar atrás mejor. Habría que elegir, porque tanto esto como esto es básicamente equivalente, ¿vale? Entonces, hay que elegir cuál de los dos usar, más que nada porque ya os digo, este es una función y por tanto ahí tiene un paréntesis y por tanto al invocarlo habrá que poner un paréntesis, en cambio este no, ¿vale? Entonces elegid. Yo he elegido usar variables, ahora veréis por qué, pero ya elección de cada uno, ¿vale? Entonces, ¿por qué he elegido usar variables? Por esto. El concepto
tiene una expresión, se llama la expresión requires, ¿vale? Que básicamente lo que te da es como un sandbox, como una caja de arena, donde tú pides valores de un cierto tipo o de ciertas combinaciones de tipos y compruebas cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué he elegido variables? Pues básicamente porque el requires ya tiene llaves. Así de sencillo, para que quede más claro. Entonces, como la mayoría de las veces vas a poner return requires, pues pongo directamente tal. Y ya está, ya tiene llaves, se ve más claro, al final es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Pues puedes, por ejemplo, si un concepto está hablando sobre un tipo T, pues puedes pedirle un valor de tipo T que se llama A, por ejemplo. Y aquí ya veremos luego cómo usas la A para lo que sea. ¿Que quieres una referencia constante a un tipo? Pues pídeselo, toma, un B. Ya digo, es una caja de arena, tú pides lo que quieras, ¿vale? Él te lo da, ¿vale? Y lo mismo, que quieres parameter packs, pues toma un paquete de parámetros ahí y úsalo como quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Como decía al principio, podemos chequear sintaxis, ¿vale? Básicamente. Entonces, en primer lugar, lo que podemos hacer es coger y chequear que, por ejemplo, en este caso, la llamada a una función es válida sintácticamente. Es decir, esta llamada a esta función compila, yo cojo dos valores, uno de tipo A y otro de tipo B, les aplico la suma y eso compila, ¿vale? Eso es básicamente lo que viene a decir aquí, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos todos bien? Vale. Entonces, luego tenemos esta, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, pero le decimos aquí, con un trailing return type, que el resultado de esa llamada tiene que devolver algo convertible a int. En la mayoría de los casos int, pero bueno, realmente es algo convertible a int. Por eso aquí esto técnicamente no es cierto, ¿vale? Y luego, que esto es creo que el punto más chulo, el que más me ha gustado de toda la propuesta, es que puedes usar conceptos también, ¿vale? Y aquí es donde puedes empezar a montar tu jerarquía de conceptos y tal, porque dices, yo quiero que A y B devuelva, la suma de A y B devuelva algo que sea sumable a la vez, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que puedo sumar de manera encadenada, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos, por ejemplo, pedir a un tipo T si tiene un tipo miembro iterator, ¿vale? Esto no sería exactamente el concepto de un tipo iterable, más o menos me lo he inventado, ¿vale? Pero bueno, la idea es la idea, ¿vale? Entonces podemos preguntar si un tipo tiene un miembro tipo iterator, que sería así, ¿vale? Podemos preguntar también si un tipo tiene, perdón, si una instancia de una plantilla es válida, ¿vale? ¿Se puede instanciar esta plantilla usando este tipo como un parámetro? Sí, sí, entonces satisfaces el concepto, ¿no? Si no, no satisfaces el concepto, ¿vale? Por ejemplo, aquí definimos una cosa iterador, de hecho eso está mal, porque ahí me he colado, porque claro, técnicamente lo que deberías comprobar si tiene una instancia de iterator trace, una especialización de iterator trace sería el iterador, no el tipo iterable, pero bueno, ¿vale? Y por último, podríamos comprobar que el tipo iterador que ya hemos preguntado aquí que existe, y por tanto vamos a asumir que existe, ese tipo cumple el concepto iterador. Básicamente estamos preguntando, oye, esta cosa que dice aquí que es un iterador, ¿de verdad lo es? ¿Vale? Eso es en lo que consiste, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poco esta parte, me la he pasado rápido porque entiendo que implementar conceptos es un poco más complicado, normalmente la gente va a usarlos, ¿vale? Entonces esa parte, además, ya me avisaron José Daniel y Joaquín, digo, vamos a pasarla rápido, ¿vale? Y vamos a usar un poco conceptos. Entonces, lo que voy a hacer es mostraros un ejemplo sencillo que tengo aquí, ¿vale? No te vayas. Aquí, ¿vale? No sé qué tal se verá en blanco. Es que aquí el monitor este se ve muy mal, pero aquí se ve mejor. Vale, pero yo la idea que tenía era enseñároslo en el portátil y compilarlo, pero como no puedo enchufarlo, pues no. ¿Vale? Bueno. Entonces, la idea de esto es que tenemos aquí una sencilla función print, ¿vale? Entonces, la idea es que veáis que, por ejemplo, a ti te puede interesar pintar un entero de una manera, un número en coma flotante de otra,
una clase que tiene un método toString, entonces entiendo que se puede pintar llamando a toString, ¿vale? O sea, podéis sobrecargar funciones, ¿vale? En base a propiedades. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta sobrecarga de print solo aceptaría tipos que pasan el concepto iterable, ¿vale? Ahora entraremos exactamente qué es eso. Sí, perdón, sí, integral, gracias, ¿vale? Tipos que son integrales, es decir, el long, el int, el bool, por desgracia, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿vale? El floating point, lo mismo, pero para tipos en goma flotante, el double y el float, ¿vale? Y por último me he inventado yo uno que es el concepto stringizable, ¿vale? Que básicamente viene a ser que tiene un método toString que pinta el valor del objeto, ¿vale? Entonces, a lo que os voy es que si os fijáis, si es entero, lo pinto como entero, digo, ah, mira, es un entero, un integral, ¿vale? Si es uno coma flotante, es coma flotante, ¿vale? Y lo chulo de todo esto es que si yo sé que este tipo satisface el concepto stringizable, puedo llamar de manera segura al método toString, porque lo que he hecho en el concepto es comprobar precisamente que el tipo tiene esa sintaxis, ¿vale? Y entonces yo de manera segura, aquí dentro, puedo llamar aquí, y si me equivoco, no pintará un error de compilación así de gordo hasta la instanciación abajo del todo, donde estás llamando esa función y te dirá, esa función no existe. Ya, pero 8000 líneas de error más abajo, ¿vale? Entonces, ya digo, a mí me gustaría haber mostrado el ejemplo, por eso aquí tiene esto de aquí. La idea era que vierais el concepto que satisface y el tipo en concreto que es, para que luego abajo, bueno, no puedo hacer scroll con esto, para que luego abajo al llamarlo vierais las diferentes alternativas. Por ejemplo, lo ideal es que esto es un int, entonces llama al de integral, esto es un float, por tanto llama al de coma flotante, esto es un integral, esto es un coma flotante otra vez, y esta es una clase que me he inventado ahí arriba que tiene un toString, ¿vale? Y si esto lo ejecutáis, está en el repo, ahora os voy a decir qué repo es, lo compiláis habiendo compilado GCC previamente, ahora hablamos de eso, ¿vale? Entonces lo probáis y veis que dirá, ay mira, soy un número coma flotante, te pondrá entre paréntesis float, por ejemplo, y luego el valor, ¿vale? La idea es eso, la idea es que a nivel de usuario, ¿vale? Podemos sobrecargar sobre propiedades de tipos, podemos especializar plantillas sobre propiedades de tipos, ¿vale? Ahí viene el segundo ejemplo, precisamente de esto. Siempre pongo este ejemplo, ¿vale? Tenemos un vector, ¿vale? Imaginamos que estamos haciendo el st de vector, ¿vale? Y yo, pues, estoy de mal humor un día y en vez de pasarle un allocator le paso, pues, una patata, ¿vale? El método patata, que yo sepa, no tengo, o sea, la clase patata no suele tener un método allocate, ni de allocate, ni destroy, ni construct, entonces, pues, no funcionará. Pero ese no funcionará, nos lo dirá básicamente con un churro de errores de compilación dentro de la STL así de largo y al final de todo dirá, oye, no hay método allocate en la patata, ¿vale? El objetivo de los concepts, ¿vale? Es que el error de compilación se detecta, o se genera, mejor dicho, en el punto en el que se chequea el concepto, es decir, arriba del todo. Por tanto, no hay error de compilación larguísimo. Te lo pone ahí bien claro. Digo, no has pasado el concepto, no sé qué. ¿Vale? Y además de eso, además de decirte, no instancia esta plantilla porque el parámetro no ha pasado el concepto no sé qué, ¿vale? Además de eso te dice por qué. ¿Vale? No has pasado el concepto no sé qué, ¿vale? Porque en las propiedades que hubieras escrito, por ejemplo aquí, pues él ve, por ejemplo, que la que ha fallado es esta. Entonces te dice, no has pasado el concepto iterable porque no has pasado esta propiedad de aquí. ¿Vale? Lo cual es bastante más claro, bastante más depurable y no hay que andar haciendo grep ahí en la salida del compilador, ¿vale? Vale, vamos a volver al ejemplo un segundín. Vale, Dios, no veo. Vale, entonces, ejemplo que os estaba poniendo. El vector, ¿vale? Yo, como soy un vago, no me apetecía reimplementar el vector, he hecho una cosa horrible que es heredar de un contenedor de la STL, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Entonces, la idea es que al tipo que representa el allocator del vector,
no le dices que es un tipo cualquiera, le pides explícitamente que tiene que ser un allocator, ¿vale? Ahora veremos cómo está escrito el concepto allocator, ¿vale? Pero si os fijáis, la sintaxis viene a ser exactamente la misma, ¿vale? Ahora hablamos de la sintaxis, ¿vale? Es exactamente la misma, ¿vale? Y otra cosa que podríamos hacer es que si de repente llega alguien y nos da otro modelo de allocator que tiene otra interfaz, todos sabemos que, lo siento decirlo, pero la interfaz de allocators de la STL es un horror, ¿vale? Entonces, pues puede que alguien se aburre, ¿vale? O sea, en eso sí estamos de acuerdo, ¿vale? ¿Vale? Pues es un horror, entonces llega alguien, Jonathan Mahler, os recomiendo mucho mirar su biblioteca de allocators, y dice, me voy a implementar un robot allocator que tiene otra interfaz y tal. Entonces, pues nos haríamos nuestro concepto que chequea si algo es un robot allocator y lo usamos aquí para especializar la plantilla. Y se acabó la historia, ¿vale? Vector con allocators de la STL, vector con robot allocator. Se acabó, ¿vale? En vez de tener ahí enable if, chequeo, esfinae, no sé qué, error así de gordo, ¿vale? Vale. Vamos a ir a la sintaxis en concreto. ¿Vale? Vale. Una de las... Ahí no he puesto ejemplo, pero bueno, esto... Ahora, no he puesto ejemplo de esto básicamente porque la implementación que hay en GCC es experimental y esta, entre muchas otras cosas, no lo implementa, ¿vale? Pero al igual que en las plantillas, como parámetros de plantillas, podemos poner restricciones, ¿vale? Auto viene a ser como una plantilla al final. De hecho, sigue unas reglas muy parecidas que las plantillas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, en vez de poner aquí it igual a supuesto tipo, que yo sé que es un iterador, no, pídele explícitamente que sea un iterador, ¿vale? En este caso, algo que cumple el concepto iterador. Es bastante más legible. Yo ahí pongo auto y, bueno, sí, sé que es un iterador porque me sé de memoria la STL y sé que el find de un map es un iterador, ¿vale? Pero habría que mirarlo. En cambio, si pone aquí iterator, dices, ah, vale, pues más o menos ya sé por dónde va la cosa, ¿vale? Esto me da mucha pena, tiene todas las variantes que tú quieras, podéis mirar el paper con la propuesta. Puedes tener auto, colon, tipo miembro tal, de tal manera que te deduce el tipo madre, digamos, tienes todas las combinaciones que quieras, ¿vale? Pero no lo podemos ver porque todavía ningún compilador lo implementa, ¿vale? Podemos poner directamente en la plantilla, hacerlo al modo verboso, ¿vale? La forma que os he puesto en el ejemplo es la forma sencilla. Realmente lo que estás haciendo es esto, ¿vale? Tener una plantilla normal y corriente de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero luego decirle explícitamente que R tiene que cumplir el concepto iterable y F tiene que cumplir el concepto invocable, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, es hacer un for each, ¿vale? Y básicamente lo que está comprobando es que si el for each coge una cosa que supuestamente es un rango y una cosa que supuestamente es una función que se puede invocar elementos de ese rango, compruebes que de verdad el primero es un rango y el segundo se puede invocar sobre elementos del rango. ¿Vale? Vale. Y ahí debería haber usado st forward, pero bueno, vale. No lo uso. ¿Vale? Vale. Este es el ejemplo. Yo es un ejemplo que suelo oír porque es el ejemplo más sencillo que te viene a la cabeza, como el de la suma de antes. Es lo mismo, pero en el lado de usuario, no en el lado de implementación. Que es hacer una función suma y chequear que de verdad esas dos cosas son suma. La gracia es que entre las varias alternativas que trae la propuesta para escribir las cosas, puedes escribir una expresión requires, como las que hemos visto antes, aquí directamente. ¿Vale? Pero como la palabra clave que se pide también para pedir a los tipos que cumplan conceptos también es requires, consigues esto. ¿Vale? Es otra de esas maravillosas... Jo, ¿ya teníamos algún ejemplo de gramática maravillosa en C++? ¿Vale? Pues ya tenemos una nueva, por si nos gusta. Yo, personalmente, no lo he puesto porque sabía que José Daniel seguramente me iba a lanzar algo, ¿vale? Pero yo tengo una maravillosa macro ahí que es requires empezando con mayúscula y es requires. Y se acabó, ¿vale? Pero no lo he puesto porque sabía que podía morir en el acto, ¿vale? Cago en Dios. Vale. Más cosas que podemos hacer. Podemos hacer que una plantilla, como en el caso de antes, exactamente lo mismo. En vez de hacer toda la verborrea, ¿vale? Podemos hacer como si fueran funciones,
¿vale? En vez de tener que escribir el requires a mano uno por uno, usamos los conceptos como si fueran los tipos de los parámetros, ¿vale? Pero al final eso es básicamente azúcar sintáctico de esto de aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, entonces esto pues es un ejemplo, no sé, me vino a la cabeza, lo escribí. Pues imagínate los implementadores del lexical cast de Boost, pues imaginaos que primero chequean que eso de verdad funciona. De tal manera que si le pasas algo que no tiene sobrecargado el operador, pues no funciona, ¿vale? Claro, por ejemplo, ¿qué estamos comprobando? Estamos comprobando que dado un string pasado por referencia y dado un valor pasado por referencia constante, se puede hacer la operación y eso a su vez vuelve a devolver el string por referencia, que es el comportamiento que normalmente tiene esto, ¿vale? De tal manera que luego en la función simplemente escribimos streamable out y ya está, ¿vale? De tal manera que el error de compilación, en vez de estar 50.000 capas de plantillas más abajo, está aquí. Y te lo da cuando lo usas. ¿Vale? Otro ejemplo, lo mismo, pero con plantillas, que es en el ejemplo de código que he puesto antes, este de aquí, también sale. Que es, en vez de poner requires al empezar la plantilla, pues usas directamente esto, así. ¿Vale? En el ejemplo, está tachado, le he puesto un comentario, porque por desgracia, entre otras muchas cosas, GCC no lo implementa. Bueno, le he puesto un comentario, no, le he puesto un foo para que no lo compile, ¿vale? Que es equivalente. No funciona, ¿vale? No lo tienen implementado, mala suerte, no funciona. Pero en teoría eso es completamente válido, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Muchas cosas para hacer lo mismo, ¿vale? Por eso no estoy tan contento yo con esto. ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, si tuviéramos un concepto que tuviera muchos parámetros, que correspondiera a una propiedad que se supone que tienen que cumplir todos ellos juntos, ¿vale? Pues, por ejemplo, que fuera sumable, o en este caso, que la función f sea invocable sobre esos argumentos, ¿vale? Pues en vez de escribir toda la verborrea, te escribes que unos parámetros que se llaman f y ars cumplen el concepto invocable, ¿vale? Y tanto esto como esto son tipos y los puedes usar aquí, ¿vale? Tiene un poco pinta de contrato, pero de tiempo de compilación, ¿vale? Mira, un ejemplo de uso real de ST forwards, ¿vale? Vale. Voy a enseñaros ahora un ejemplo, no sé cómo voy de tiempo, 20 minutos más o algo así. Vale, vale, porque quiero dar la charla rápida para que haya tiempo para preguntas, porque esto es muy nuevo, muy raro, sobre todo que no se ha podido probar mucho, entonces supongo que la gente tendrá dudas, ¿vale? Entonces os voy a poner ejemplos reales de conceptos, ¿vale? Yo para preparar esto, básicamente lo que hice fue, por un lado, coger el paper de la propuesta, coger ejemplo por ejemplo, ¿vale? E implementarlo, meterlo en el compilador y probarlo. Y luego, como ejemplo real de escritura de conceptos, lo que hice fue ir a la página de referencia, mirar la jerarquía de iteradores y ir escribiendo desde el concepto iterador hasta forward iterator, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es mi implementación, allá quien discuta que esté bien o esté mal, del concepto iterador, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé que un tipo cualquiera, lo he llamado IT, es un iterador? ¿Vale? Pues si vais a la especificación, se supone que un iterador tiene que ser copy constructible, puede ser copy signable, puede ser destruible, puede hacer swap entre ellos, ¿vale? Entonces, estos conceptos en concreto, pues se supone que son conceptos definidos aquí arriba, que básicamente lo que hacen es llamar al trait equivalente de la biblioteca estándar, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si ya tienes traits para comprobar propiedades ya existentes en la biblioteca estándar, va a haber que tener conceptos que chequeen esos mismos traits, ¿vale? Pero bueno, vamos a usarlos, ¿vale? El swapable no me ha quedado yo muy claro. Luego os enseñaré la implementación de si habría que implementarlo así o no, por la cosa del espacio de nombres, ¿vale? Del using. ¿Vale? Y luego lo más obvio, que es que se puede desreferenciar y puedes incrementarlo y vuelve a devolver una referencia a sí mismo, ¿vale?
No tiene mucho tal. De iterador a forward iterator hay muchos conceptos en medio, ¿vale? Está el input iterator, el output iterator, ¿vale? Hay muchos, pero voy a saltar un poquillo y vamos a ir al forward iterator, que es el que nos interesa. Entonces, ¿qué demonios es un forward iterator? Pues es un tipo que a su vez cumple el concepto de ser un input iterator, ¿vale? Cumple el concepto de ser default constructible y luego, ¿vale? Si fuera un output iterator, entonces tendría que cumplirse que el value type del iterador es lo mismo que la referencia a un iterador, ¿vale? Es un lío, ¿vale? Y aquí está la cosa. Dices, ¿esto de verdad mejora? De cara al implementador yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Porque esto de aquí, ¿vale? Es una biblioteca que me he hecho yo, ¿vale? Te hace básicamente sintaxis de operaciones booleanas sin tiempo de compilación, básicamente es una mónada por ahí tirada de tal manera que puedes ir encadenando operaciones y te sale con una sintaxis más o menos sencilla. A lo que voy con esto es que con las poquitas cosas de sintaxis que os he enseñado, que no hay más, te quedas un poquito corto a veces, ¿vale? Que se puede hacer, pero te quedas un poquito corto, ¿vale? Ya digo, o sea, esto la idea es, eres un output iterator, entonces tiene que ocurrir que el tipo sea igual que una referencia a ti, ¿vale? Y si no, tiene que ser const. O sea, básicamente lo que está preguntando es que si es un output iterator, te debería llevar un const, y si no, no. El tipo, para poderlo escribir o no, ¿vale? El tipo de elemento. Claro, porque yo he metido brujería aquí, ¿ya? Ahí está la historia, ¿vale? A ver, por eso hablábamos antes de un poco debate, ¿no? Yo opino que de cara al implementador no mejora mucho. De cara al usuario es una borrada, no os hacéis a la idea, es una mejora increíble. Pero de cara al implementador acabas haciendo metaprogramación con metafunciones como hemos hecho hasta ahora, no te queda otra, ¿vale? De hecho, por eso precisamente hice esto, porque ayuda un poco, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco cómo podéis probar esto, porque ya digo, en principio tampoco os puedo contar mucho, os puedo contar el ejemplo que hemos visto, la idea de que tú puedes sobrecargar, puedes especializar, o sea, de cara al usuario todo es maravilloso, ¿vale? Entonces, aunque yo, que digamos que estas cosas lo veo desde el lado de la implementación, no estoy muy contento, quiero daros la oportunidad, como programadores ya veamos del lado del usuario, del lado del implementador, ¿qué opináis vosotros? ¿Vale? Me parece mucho mejor que coger desde aquí, empezar a decir esto es una mierda, no lo uséis, no sé qué, no lo tienen que aprobar. No, elegid vosotros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podéis probar vosotros? Pues básicamente vais a casa con un GCC y lo compiláis. ¿Vale? Es en lo que consiste. Entonces, como eso es un coñazo, ¿vale? Yo tengo aquí un repo donde mantengo todos los ejemplos y todas las cosas que he probado y entre otras cosas tiene una imagen de Docker con el GCC ya compilado y listo. ¿Vale? De tal manera que vais al Docker Hub, os bajáis la imagen, lo arrancáis con Docker y tenéis el GCC listo. Y podéis escribir vuestros ejemplillos, lo tira y tal. ¿Vale? El repo este, que es este que está aquí abierto, ahora os lo voy a enseñar, lo que tiene básicamente son una carpeta llena de ejemplos de diferentes cosas y un script de build de CMake que corre todos esos ejemplos, ¿vale? Comprobando si eso debería compilar, si compila, y si no debería compilar, no compila, ¿vale? No me voy a detener a contar el script, es un horror, o sea, algunos lo podría llevar maravilla de la ciencia, yo creo que es un horror, ¿vale? Pero bueno, voy a enseñar algún ejemplillo, ¿vale? Para que entendáis las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Mira, vamos a ver... mira, por ejemplo, ignorando las ifdefs, ¿vale? Esto lo que consiste básicamente es que tiene una serie de variantes, ¿vale? Apuntadas, y lo que dice es que si compilas esa variante debería fallar, ¿vale? Y si no, y si compilas la otra debería fallar, o si no compilar bien y tal, ¿vale? Está hecho básicamente porque estos que tengo aquí apuntado, que viene a ser por qué no compila el commit de GCC y tal, es porque son bugs de GCC que he confirmado, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, esto, que es lo que os decía antes, tú puedes coger y decirle de cualquier tipo, dentro de ese el tipo X y dentro de ese el tipo Y, de tal manera que se supone que cualquier tipo que tenga un X y dentro un Y lo puedes usar como parámetro usando el Y, ¿vale? Eso no compila, pero bueno, es un... Dime. Le puedes pasar a F, eh, es como si dijéramos, es cualquier tipo, ¿vale? Que su padre sea algo que se llama X y su padre sea uno cualquiera. Es a lo que viene a decir. Le estás pasando el nieto, sí. Es lo que está... Esto está cogido tal cual de la propuesta. Yo me quedé igual, yo también lo entendí así. Yo lo que he entendido siempre es que digamos, de abajo a arriba no lo puede ver. Es decir, del colon de la izquierda a de la derecha a la izquierda no lo puede ver. Igual lo entendí yo mal, que es posible, ¿vale? Ujú. La cosa está en que técnicamente si lo que tú... Mierda, es que está el cursor justo encima. Eh, a ver, ahí. Vale. Que si lo que tú estás pasando ahí es la i, porque el último que sale es la i, por tanto el que usas como parámetro es la i, no puede deducir que es la x y tampoco podría deducir que es lo que está aquí, que es lo que hemos entendido en plantillas toda la vida. ¿Vale? Yo cuando vi eso también me quedé un poco, qué raro, ¿vale? Pero que quizá fuera una rata en la propuesta o lo que fuera, ¿vale? Yo esto he trabajado con el paper de la propuesta tal cual. ¿Vale? Y probándolo en el compilador y tal. Ya veis que no compila, está marcado aquí como GCC en el COVID no sé qué, no se lo traga. De hecho, error interno del compilador, ¿vale? Pero cosas que sí... Tal, pues... Cosa que se supone que es un puntero a miembro, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Cosa que es un puntero a miembro. No, todavía no me ha dado tiempo. Los tengo todos listados. De hecho, ahora os enseñaré el... Ahí está. Se corre en la integración continua. Es este que está en rojo aquí. Pues me lo acabo de cargar ahora. ¿Vale? Pero se corren todos en integración continua precisamente para tener un entorno en el que esté comprobado que, mira, en este commit esto no funciona. ¿Vale? De todas maneras, claro, compilar GCC lleva su tiempo. Yo en el ordenador que tengo en casa poniéndole ahí un J16 me tarda una hora fácil. ¿Vale? Entonces, yo procuro actualizar la imagen una vez a la semana. Esta, si no recuerdo mal, la imagen que estoy usando ahora debe ser de hace 10 días. ¿Vale? No sé si habrán hecho algo de trabajo, pero igual algo han mejorado. ¿Vale? Vale, pues más cosas que puedes hacer, pues dado un concepto C, pues un puntero a miembro de algo que satisface el concepto C, por ejemplo. ¿Vale? De hecho, mira, aquí dice, ok, C se deduce como S1. Son esas cosas que yo me quedo igual que Joaquín. Y el cómo tiene la habilidad de deducir de derecha a izquierda. Yo lo he entendido toda la vida así, que de derecha a izquierda no puede deducir. Pero algo habrán hecho. No lo sé. Ya te digo, está cogido tal cual. Y este lo mismo. En este caso dice, este no compila porque, aunque sí que puede deducirlo, al deducirlo no pasa el concepto C, ¿vale? El S1. Bueno, ¿vale? Hay errores que no, error, pero no error del compilador, ¿vale? O sea que la podéis hacer de todo, ¿vale? Ya digo, en la charla no he querido perder 15.000 minutos en estas historias porque no, ¿vale? Entonces, casos extremos de, un poco llevando al extremo la sintaxis de los conceptos, pues por ejemplo, mira, un concepto con un solo tipo, un concepto con un parámetro que es plantilla, un concepto con un parámetro que es valor, un concepto con un parámetro del pack y luego un concepto con un paquete de chars, ¿vale? Y pues empiezas a jugar. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedo usar C4 tal? ¿Vale? Entonces esto técnicamente T, según la especificación, T se debería deducir como un paquete de parámetros de longitud 1, ¿vale? No, no compila, ¿vale? De hecho,
ya veis que no entiende que no se expande el parámetro y por tanto no funciona. Bueno, mala suerte, ¿vale? Este en teoría pues debería funcionar, pasárselo por ahí. Este no compila. F5 es 4, F5 aquí. Este lo mismo, le pasas el F5 y no compila. Y el de la palmerita, quiero recordar que tampoco, ¿vale? Pero bueno, dime. Sí, sí, sobre plantilla. Sí, ese es un problema. En la, como parámetro de plantilla, sí lo puedes poner fácil. Vale, vale. Pues, por ejemplo, podrías intentar que, dado esa plantilla, intentar que un tipo, inventate, imagínate que estás haciendo tag dispatching, por ejemplo, pues probar que la tag que tú querías comprobar instancia esa plantilla. Por ejemplo, eso sí lo puedes comprobar. ¿Vale? Con la sintaxis que hemos visto antes en el ejemplo del iterator traits, tú podrías hacer tag dispatching con concepts. Sí, sí, sí. Eh, podrías intentar al principio, mira, vamos a volver al ejemplo de precisamente ese y así con código se ve más claro. Eh, no me acuerdo dónde estaba. Este, ¿vale? Pues una de las cosas que yo lo que haría, vamos, sería pasar como parámetro del concepto la plantilla, ¿vale? Entonces, chequear que la plantilla es instanciable usando cierto tag, por ejemplo, ¿vale? Y una vez que sabes que eso es instanciable, preguntarle si, por ejemplo, el tipo miembro, contenedor o type, en el caso de una metafunción, cumple algo. No, no, eso no puedes. No. Porque al final, con lo único que estás jugando son con los parámetros de plantilla y en valores con las cosas que salen de requires. Y como vienen de los parámetros de plantilla, no, no puedes chequear de manera genérica, oye, para cualquier tipo, para un tipo cualquiera, esto cumple tal. No. Esto es una de las cosas que la gente más se ha quejado. ¿Vale? Pero es normal, porque tampoco es un genio, ¿vale? Vale, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar simplemente, bueno, si queréis asustaros, os enseño el script de CMake, ¿vale? Pero esto en lo que consiste básicamente es que el repo tiene una serie de carpetas una dentro de otra con los ejemplos, ¿vale? Cada ejemplo declara, como os he enseñado en el ejemplo de antes, qué posibles variantes tiene y en cada variante si supone que compila o no. Entonces la gracia está en que por cada variante define una macro y puede hacer ifdef. De tal manera que técnicamente compilas varias veces cada caso sobre el mismo archivo. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco qué pinta, me gustaría haberlo enseñado con el portátil porque queda bastante más claro. ¿Vale? Mira, este es el ejemplo de que estamos viendo ahora. ¿Vale? Pues a ver si veo uno sencillo. Compiler error. Claro, estos son los que no molan, ¿vale? Que son los de GCC explota y entonces pues se acabó, ¿vale? Eh, no sale ni... Mira, sí, por ejemplo, ¿vale? Como os he contado, idealmente la idea que tiene Concepts, entre otras, es mostrarte un error concreto de compilación diciendo, oye, el concepto no se ha satisfecho por X. El por X todavía no se ha implementado. ¿Vale? Entonces, si vais aquí, te dice, no puedo llamar a la función tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque no se han satisfecho las constraints, ¿vale? Y te dice, el concepto ta, 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 no se ha satisfecho, ¿vale? Que de hecho eso es por lo que falla la compilación, porque esto debería pasar, ¿vale? Vale. ¿Es alguna pregunta? Sí.
las que hayas escrito, sí. Pero al final, en los sitios donde vas a poner estas cosas, normalmente ya los tiene a base de Sinae. Entonces, al final el impacto es cero. ¿Vale? De hecho, si no recuerdo mal, puede incluso reducir la compilación, porque como el no satisfacer un concepto lo chequeas arriba del todo en el sitio donde los usas, no instancias 50 plantillas hacia abajo hasta que te das cuenta de que eso no compila. Te das cuenta aquí y por tanto no sigue. Cuando todo va bien, pues es igual que ahora. El gasto es mínimo. Piensa que al final esto es brujería de compilador. O sea, ¿vale? Lo que es cierto es lo que dices, que no es peor que ahora, porque ahora estamos haciendo un montón de cosas para conseguir el mismo efecto. Entonces, cosas como metaprogramación igual a código no mantenido. Exacto. ¿Vale? Todas las bibliotecas, por ejemplo, la propuesta de Ranges para C++17 se fundamenta en conceptos, ¿vale? El problema es que como conceptos todavía no existen, se fundamenta en una biblioteca completa de simulación de conceptos a base de Sinae. Lo que ocurre es que él ha hecho una, yo hice otra, otro ha hecho otra, ¿vale? Entonces al final eso no funciona. Lo suyo es que el lenguaje tenga soporte, ¿vale? Tenía dos preguntas. Una, has listado una serie de modos de usar los conceptos. Sí. Y el último era uno donde ponía, por ejemplo, cuando tienes conceptos que involucran dos tipos, como sumable y tal, Sí. una sintaxis alternativa que parece redundante con requires. Entiendo que hay alguna razón para haber introducido eso, porque tampoco es que quede muy bonito, además. Y no no esa. No, la de la introducción, sí. Es que no sé cómo se dice en inglés y la introducción no me suena nada. Esa, ahí. Esta. Quiero decir, ahí Sí. podría decir autoinvoque requires, invocable fars y ya está, ¿no? ¿Para qué sirve eso? O sea, seguro que hay algún motivo, no creo que sea absente. El motivo, pues, básicamente para conceptos que no es tanto chequear una propiedad sobre un tipo, sino chequear que un conjunto de tipos se comportan de una cierta manera entre ellos, Sí. como sería este caso. Sí, sobre esto hay una razón práctica. Para hacer el diseño de qué se ponía en concepto o no, se hizo un caso de uso práctico. ¿Qué necesito yo de una biblioteca de conceptos para conceptualizar la biblioteca estándar? Entonces, se empezó por la biblioteca de algoritmos. Entonces, tú empiezas y dices, bueno, iterador, vale, necesito un concepto iterador. Todo está muy bien hasta que tú vas a conceptualizar un algoritmo particular de la STL, que es el algoritmo merge. Y entonces, para el algoritmo merge, tú lo que necesitas es un concepto que te permita verificar que dos tipos, que dos contenedores son mezclables. Y entonces necesitas definir una propiedad que no es una propiedad sobre el tipo T1 o sobre el tipo T2, sino sobre la combinación de T1 y T2. No, pero es que, bueno, no sé si estamos aquí los tres, pero, no, es que me estoy explicando mal, perdóname. Me refiero a la sintaxis. Quiero decir, en vez de poner invocable, claro, podría en vez de decir autoinvoque, f, as, no sé qué, requires, invocable, patatín, patatán. ¿Para qué necesito? Tendría un Sí. template delante, sí. Vale. Esto es para completar la sintaxis tersa. Tenemos una sintaxis que no es completa, pero que cubre los casos más comunes en los que yo no tengo que poner template. En principio esa sintaxis me sirve para expresar los templates más simples, y lo que vimos es que cuando se puso, automáticamente a un montón de usuarios les encantó esa sintaxis porque parecía una sintaxis muy natural. Entonces, aunque la sintaxis tersa, por ejemplo, ahí hay un template oculto. Lexical cache es un template sobre el tipo T, tal que T cumple con el requisito estimable out. ¿Vale? Entonces, esta sintaxis enseguida hay muchos usuarios que les provoca bastante beneficio en cuanto a mantenimiento. Entonces, la introducción, la sintaxis de introducción con respecto a hacer un requires, pues es una cosa que no pretende cubrir todos los casos, sí pretende cubrir los casos más comunes. Luego estamos los que no estamos de acuerdo y creemos que una plantilla no se vea claramente que es una plantilla
va a ser un lío. Pero allá cada uno con su opinión. Exactamente. ¿Alguna pregunta más? Una, por favor. Tú ya has preguntado mucho. A ver, cuando yo defino una función, le pongo un tipo a un parámetro, cuando voy a invocar a esa función con un parámetro que no se puede transformar en ese, me da un error. Entiendo que eso es lo que hacen los conceptos con las plantillas. Sí. Pero con los tipos también consigo que el tío que me está implementando esa función, si utiliza ese parámetro de forma incorrecta, el compilador se queje. Con los conceptos se consigue algo así. Es decir, si yo ahí pongo streamableout y luego hago algo que el concepto streamableout no soporta, ¿el compilador se va a quejar? Sí, te dirá exactamente el mismo error que te estaba dando antes. En el caso de que no fuera un concepto. Pero cuando lo use. O sea, no me lo va a Sí. decir a mí, que yo soy el programador de No, cuando lo Lexicalcas. uses. Se lo va a Piensa decir que al al final pobre es una que usa plantilla, Lexicalcas. entonces se dará cuando se instancie la plantilla. Tú estás pidiendo algo más, que es la validación de los cuerpos de los templates. Eso fue algo bastante controvertido en la anterior propuesta de conceptos, y esta propuesta de conceptos intenta ser mínima, aunque no lo parezca después de la presentación de Manu, pues pretende ser mínima y resolver el 90% de los casos, sabiendo que hay algunas cosas que no se resuelven. El problema que hay con verificar los cuerpos de las funciones es que muchos de los implementadores decían que esto sí que dispararía los tiempos de compilación. Entonces es un problema práctico. Muy bien, Manu, te voy a cortar aquí. Muchas gracias. Tenemos el debate.